para que lo que tú viniste buscando hoy, que Dios te hablara, que Dios te diera una palabra de aliento, que te diera ánimo, que hiciera algo contigo, que ya no podías más, para que Dios te hable, para que Dios te dé una palabra, para que Dios te guíe, para que Dios te dé dirección a tu vida y no te vayas de aquí como mismo llegaste, ni sin rumbo ni perdido. Amén. Amén. Así que lo que sea que estés haciendo ahora, ya no puedes seguirlo haciendo. Necesitamos que te enfoques en lo que Dios te quiere hablar, que abra tu corazón y que por eso vamos a orar ahora para que ya como cortar el ciclo y que tú te concentres en lo que va a pasar ahora. Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor, en que nos hemos gozado en tu presencia, en que te hemos alabado, en que te hemos adorado, en que hemos enviado, Señor, a nuevos líderes, nuevos ministros, Señor, para cumplir tu voluntad, para cumplir tu propósito en esta tierra. Pero te pedimos, Señor, en esta hora también que nos hable, que nos deje una palabra de vida, que traiga vida, que sea como una agua fresca, Señor, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma, que renueve nuestra fuerza, Señor, que nos dé dirección de hacia dónde debemos ir, Señor, cuando salgamos por esta puerta, nos vayamos, Señor, confiados de que tú eres el que va guiando nuestra vida, Padre. Yo te pido que seas tú también ahí hablándote a ti mismo, que seas tú hablándote a ti mismo. Yo pongo mi corazón a la disposición de lo que Dios quiere hacer con él. Yo abro mi corazón a la palabra de Dios. Yo declaro que mi vida, Señor, está abierta para los cambios y las transformaciones que tú quieres hacer en mí. Yo rindo, yo humillo, Señor, mi sabiduría humana, mi entendimiento humano, mi conocimiento humano y lo que yo he podido conocer y comprender hasta hoy. Yo lo rindo, Señor, para que tú continúes enriqueciendo mi vida, para que tú continúes dirigiendo mis pasos, para que tú continúes llevándome, Señor, no hacia donde yo quiero ir en mi fuerza, sino hacia donde tu Espíritu Santo estará conmigo y me llevará. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Aleluya. Me ayudan los muchachos de la multimedia. Voy a estar enseñando pasaje que está en Marcos 4. Marcos 4, a partir del versículo 36, déjame confirmar bien, 35. Marcos 4, a partir del versículo 35. Para los que escriben, quiero que sepan que este pasaje que vamos a estar enseñando hoy, Marcos 4, del 35 al 41, es un pasaje que también pueden encontrar en otros evangelios, en Mateo 8, del 23 al 27, y Lucas 8, del 22 al 25. Para los que escriben y después en su casa quieren estudiar, etc., ahí lo tienen. Entonces, Marcos 4, versículo 35 en adelante. Está bien que lo pongan así por partes, gracias. Este pasaje tiene un subtítulo. En la versión que voy a estar leyendo es la versión traducción al lenguaje actual, pero no importa la que pongan ahí, no importa la que usted tenga, si tiene diferencia, bueno, disfrute también la diversidad. ¿Okay? En esta traducción, el pasaje este se llama La Gran Tormenta. Es un pasaje conocido por la mayoría de los que estudian la Biblia, de los que ya llevan un tiempo en el Evangelio y tienen hábitos de estudio o han escuchado a varios predicadores. Es un pasaje muy conocido este de la tormenta. Dile que está a tu lado, la gran tormenta. La gran tormenta. Eso es para que te despiertes, no te quedes dormido hoy. Amén. Amén. La gran tormenta. Vamos a leer. Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Quiero ponerte un poco en circunstancia para que sepas lo que está pasando en este momento. Porque aquí te dice, empieza el pasaje diciendo, en ese mismo día, ¿verdad? ¿En ese mismo día de qué? En ese mismo día, anteriormente a este suceso, el Señor estaba enseñándole a una multitud y a sus discípulos por parábolas. Está la parábola de la semilla de mostaza, otras parábolas, porque no quiero ahora ponerme a inventar porque no tengo certeza, no voy a buscar ahora porque no tengo tanto tiempo. Pero este es un pasaje donde hay muchas de las parábolas que conocemos con las cuales el Señor ministró a la gente en el tiempo que caminó en esta tierra. Entonces, una de las últimas parábolas que aparecen antes de este pasaje es la de la semilla de mostaza, la de la fe.
El Señor les estaba enseñando sobre la fe, por parábola, por buscando ver similitudes como así de la vida cotidiana para que la gente pudiera comprender lo que Él les estaba diciendo. Entonces, dice este pasaje que en ese mismo día en que el Señor estaba enseñando sobre eso, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a los discípulos. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. Antes de esto había una multitud de gente y también estaban los discípulos. Amén. Entonces yo quiero que tú entiendas una cosa antes que todo. Hay una diferencia entre ser un discípulo de Jesús y ser parte de la multitud. Amén. Y en pocas palabras te voy a decir lo que significa ser la multitud. El discípulo es el que sigue a Cristo. Ya, sin más preámbulo. Un discípulo es el que tomó su cruz y dijo: yo quiero seguir a Cristo. Amén. Iba con Él, detrás de Él para todas partes. Detrás de Él para todas partes. No les importaba ya ni su propia vida. Ellos andaban detrás de Jesús. Porque le había sido revelado que era el tiempo de estar al lado de Él. Amén. Era el tiempo de estar al lado de Él. Quizás ellos no entendían. No sabían que Él iba a ser crucificado. Todavía no lo sabían. Quizás no sabían lo que iba a pasar. Que Él se iba a ir y ellos iban a quedar como con el Espíritu Santo. Pero que no lo iban a ver más hasta dentro de mucho tiempo después. Porque ha pasado tiempo. Amén. Para esa gente, ¿verdad? Ha pasado tiempo. Entonces, ellos no sabían. Simplemente ellos tenían un entendimiento de que ese era el tiempo de estar al lado de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la multitud, ¿quién era? La multitud era un grupo de gente que tenía curiosidad de qué era ese hombre que estaba haciendo milagros. La multitud era un grupo de gente que tenía una necesidad de que Dios hiciera con su vida. La multitud era un grupo de gente que se acercaba a Jesús porque necesitaba algo en ese momento. Pero podía ser que estuviera o no. Entonces, los discípulos eran los que siempre estaban. Y la multitud podían estar o no. Si necesitaban, quizás estaban. Si ese día tenían curiosidad, quizás estaban. Si ese día tenían un problema, quizás iban a la iglesia. Si ese día quizás tenían una situación, les respondían los mensajes a la persona de la iglesia que le escribió. Si ese día estaban con la soga al cuello, le pedían ayuda al pastor. ¿O no? Esa gente son la multitud. Entonces, ese mismo día cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Sabe por qué se lo dijo a sus discípulos? Porque era la gente que iban a seguirlo. Porque miren lo que les dijo: vamos al otro lado del lago. Vamos al otro lado del lago. Ellos estaban en la ribera oriental del lago no me acuerdo el nombre del lago. Y iban a cruzar hacia la ribera occidental. En otras versiones aparece como que el mar, pero en realidad era un lago. Entonces, vamos al otro lado del lago. Mira que está a tu lado y dile: ¿tú eres discípulo o eres de la multitud? No, dile, ¿tú eres discípulo de los que van conmigo al otro lado del lago? ¿O tú eres de la multitud que se va a quedar en el mismo lugar? Quizás tú dices: bueno, a mí no me interesa ir al otro lado. 3 puntos suspensivos. Entonces, denme un momento. Tengo 18 cosas aquí abiertas, que las 18 las necesito. Recuerden que ese es el mismo día en que el Señor estaba enseñando sobre la fe, ¿verdad? Amén. Entonces, hay algo muy importante que va a pasar ahora. Que va a pasar ahora en el lago. Y que el hecho de que Jesús estuviera ahí era algo determinante. Entonces, quiero decirte algo. No importa ir al otro lado del lago, quedarse de este lado, estar en el medio del lago. La única cosa que importa es que tú estés donde mismo está Jesús. Amén. La única cosa que importa es que tú lo estés siguiendo a Él. Amén. Es que tú lo estés siguiendo a Él. Amén.
Dice el versículo 36. Entonces, como el Señor dijo, vamos a otro lado del lado. Entonces dejaron a la gente, a la multitud, ¿verdad? Dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. Entonces quiero detenerme en esta parte. Jesús iba en una barca porque imagínense, él no podía ir en todas las barcas a la vez. Amén. Y los discípulos iban con él en la barca, pero había otras personas que quizás en ese momento no habían caminado con él quizás al nivel de los discípulos, pero eran gente que ese día dijeron, yo quiero ir para donde él va. Amén. Quizás hasta hoy tú no has sido de los discípulos, tú has sido de la multitud, pero hoy es el día en que tú te puedes montar en la misma barca que Jesús. Amén. No pienses que es tarde si no lo has hecho. Aquí hay un grupo de gente que iban en otras barcas porque decían, ¿para dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Yo no me lo quiero perder y necesito estar donde él esté. Amén. Yo no quepo quizá en esta barca, pero yo voy en un bote. Yo voy nadando al lado de él, pero yo voy también. Amén. Entonces, no importa cómo vayas, lo que importa es que vayas. Amén. 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 Entonces, versículo 37. De pronto se desata una tormenta. Esta versión lo dice así. Ustedes lo pueden ir leyendo ahí y van contrastando. No sé si es la misma, pero creo que no. De pronto se desató una tormenta. Imagínense, si en tierra firme, un huracán, este tipo de cosas, es algo peligroso. ¿Cuánto más puede ser una tormenta peligrosa si tú estás en un lago? Si tú no estás firme, no estás seguro. El lago significa ese lugar donde tú no estás seguro. Ese lugar donde no hay nada donde refugiarse, no hay donde resguardarse, no hay nada. Hay una sola cosa donde resguardarse. Hay una sola cosa donde refugiarse. De esa tormenta, de esa gran tormenta, yo te vengo a hablar hoy. Yo te voy a decir la tormenta que sucedió aquí en la Biblia. Pero ¿qué tormenta está sucediendo en tu vida? ¿En qué lago estás tú ahora envuelto en una tormenta de la cual no tienes seguridad de nada? No estás en tierra firme, no estás en tu zona de confort, no estás en la zona donde tú tienes el control, no puedes cambiar las circunstancias, no puedes hacer nada. Pero si tú estás en la barca donde está Jesús, o simplemente en la barca, no hagan hincapié en que él estaba en una barca y nosotros no, esa parte es irrelevante. Solo te quiero decir, si tú estás donde está Jesús, ya tienes un gran terreno adelantado. Amén. Pero no me quiero adelantar mucho, por eso te lo voy dando por retacito, para que puedas ir entendiendo. De pronto se desató una tormenta, de pronto la policía se desató. De pronto ya no hay un día, antes era de vez en cuando. Ya no pasa un día sin que se llevaron preso mexicano, se llevaron preso mexicano, deportaron a Ciclano, se llevaron paciente de deportación a Ciclano, se llevaron a Mañanito, cogieron a Ciclano y el metro, cogieron a Mañanito, le cogieron a Seguido en la cuadra, se entraron a la casa de Juquito y se lo llevaron preso, se llevaron a todo el mundo, le pidieron 80,000 lulos, pero no importa, ahora están pidiendo 120,000 lulos. Oye, se ha desatado una gran tormenta. Y te estoy poniendo este ejemplo a propósito, porque el Señor extrañamente sigue hablando de lo mismo y sigue tratando lo mismo. Es el día de cambiar el chip, ¿ok? Amén. Entonces, el viento soplaba tan fuerte, cuando yo busqué investigando sobre este versículo, esta palabra tormenta en el griego significaba que era una cosa como tipo un huracán. No era que solo estaba lloviendo, ¿me entienden? O que había un poco de viento y estaba lloviendo, bueno ya. No, aquello estaba a la magnitud de un huracán en medio del lago. De pronto había un huracán en donde estaban ellos. Entonces, el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca.
Antes la policía solo te paraba en el metro. Antes solo la policía te agarraba mientras estabas trabajando. Pero ahora el viento está tan fuerte que ahora la policía entra a tu casa y todo. Ay, la policía entra por donde quiera que tú vayas, hay agua. Por donde quiera que tú cojas, ahí está la policía. Tremendo. Y la barca dice, y esta empezó a llenarse de agua. Tu confianza se empezó a hacer un charco. Tu fe se empezó a derretir. Cuando empezó a arreciar el problema, cuando empezó a arreciar la tormenta, tu corazón ya estaba negado de olas y de agua y de viento. Ya ahí no se veía nada. Lo que adentro de ti ya estaba más perdido que afuera. Versículo 38. Entre tanto, mientras el huracán estaba en su máxima expresión, categoría 7, Jesús se había quedado dormido. Se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. En otra versión dice que estaba en la popa, recostado sobre un cabezal. Vamos al principio de nuevo. El Señor les dijo a los discípulos, vamos al otro lado del lago. Amén. ¿Verdad? Amén. Y se subió en el barco y se acostó a dormir. El Señor no le dijo, vamos a ver si llegamos al otro lado. Amén. Vamos a navegar un poco a ver qué pasa. Amén. No fue así. Lo que pasa es que ya a ellos se les... Cuando empezó a desatarse la tormenta, ya se les había olvidado lo que el Señor les había dicho. Pero desde el primer momento el Señor les dijo, vamos al otro lado del lago. Amén. Vamos al otro lado del lago. No vamos a ahogarnos en el medio del lago. Ni vamos a naufragar en el medio del lago. Pero ¿sabes qué? Te digo una cosa. Aunque todas las barcas hubieran naufragado, si Jesús dijo que iban a llegar al otro lado del lago, oye, nadando, iban a llegar al otro lado. Amén. Oye, el mar se iba a abrir en dos mitades, como en otro tiempo había pasado, iban a llegar al otro lado del lago. Amén. Lo que pasa es que el ser humano tiene la mente cuadrada. El ser humano se crea un cuadrado, incluso hasta de la palabra de Dios. El Señor dijo, vamos al otro lado del lago. Y nada más que la barca, que era lo que supuestamente los iba a llevar a ellos a salvo, al otro lado, se empezó a negar. Y ellos dijeron, wow, ya no llegamos. Porque ellos pensaban que la barca era lo que los iba a llevar al otro lado. ¿Qué piensas tú que en medio de la tormenta que estamos viviendo hoy en Moscú te va a llevar al otro lado? ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es tu barca? Donde tú crees que estás firme y seguro y donde tú dices, aquí voy para el otro lado. ¿Cuál es tu barca? Los discípulos lo despertaron y le gritaron. Es que imagínense, en un huracán había una tormenta y Jesús estaba durmiendo. Y entonces ellos ya estaban, fíjense, no le llamaron enseguida. Ellos estaban ahí diciendo, bueno, el barco está resistiendo. Y cuando el agua empezó a entrar, dijeron, ya no lo podemos hacer en la fuerza de este barco. Ya este barco no puede resistir lo que tiene que pasar para yo poder llegar al otro lado. Y en ese momento, ellos se dieron cuenta, gloria a Dios, no importa que se hayan demorado, pero se dieron cuenta y dijeron, espera un momento, en este barco no venía uno que estaba en la orilla hasta ahora mismo, hablando por parábola, levantando, resucitando muertos, sanando enfermos,
liberando a los endemoniados. ¿Ese no venía en esta banca? Entonces yo te pregunto, ahora puedes recordar algo que ya Dios haya hecho en tu vida. Amén. Ahora puedes recordar algo en lo que Dios ya se haya glorificado en tu vida. Ahora puedes recordar antiguas tormentas en las que tú estabas metido, con el agua hasta aquí, después con el agua hasta aquí, y después con el agua hasta aquí, y Dios te sacó de ahí. Amén. Maestro, no te importa que nos estemos hundiendo, como diciendo, ya no te importaba el huracán, no te importaba los vientos, no te importaba que picara un poco para dentro de la barca, pero ya nos estamos hundiendo. Como diciendo, ya estamos en un punto crítico, ya de aquí para allá ya no se va a sobrevivir. ¿Alguien se siente que está en un punto crítico? ¿Alguien se siente que estamos viviendo un momento crítico? Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Versículo 39. Antes de ir al versículo 39. Quiero dejarte claro algo. Según mi opinión, Jesús podía haber evitado la tormenta, ¿verdad? Él podía haber evitado que hubiera una tormenta y todo hubiese podido haber sido calmo desde una orilla hasta la otra. Porque si ahora vamos a ver lo que él hizo, y él tenía ese nivel de poder y ese nivel de autoridad, él podía haber evitado que esa tormenta sucediera fácilmente. Ellos podían haber ido como la nota sobre la leche. Ellos podían haber ido hasta caminando por arriba del agua. No estaban sin barco y sin nada que importaba. Y habían podido llegar a la otra orilla sin mucho alboroto. Pero en la vida, mira que está a tu lado, en la vida hay tormentas. Hay tormentas. En la vida hay tormentas. Amén. Eso es parte de la vida, parte del día a día, parte de estar en esta tierra. Hay tormentas. Y el Señor les estaba dando un mensaje con eso, ¿verdad? Amén. No quitándola, sino diciendo, en la vida vas a pasar tormentas. Pero, entonces, recuerda, ya el Señor les había dicho, pasemos al otro lado. Por eso el Señor estaba en un estado de tranquilidad y en un estado como diciendo, bueno, ya yo les dije a ellos que íbamos a ir para el otro lado. Y se acostó. Amén. Y pensó que ellos, con esa palabra, acuérdense que él estaba todo el día hablando con parábola, ¿verdad? Y él pensó que con decirles eso a sus discípulos, que eran los que estaban ahí, porque la multitud que no entendía nada estaba en la orilla. El que no entiende nada sigue viviendo su vida normal. Ese no entiende nada y sigue buscando en su fuerza su manera de resolver su problema. Pero. Versículo 39. Él se levantó. Quiero que entiendas una cosa. Hasta ese momento, él había dicho lo que dijo. Ya él había desatado con una palabra de fe sobre la gente, que la gente le duró hasta que la hora inundó el barco. Le duró hasta ahí. Ya cuando apretó demasiado, ya no duró más. Él había desatado una palabra y se había acostado. Pero en medio de la tormenta, quiero que ustedes entiendan una cosa. Él no se había levantado. Él no se había levantado todavía. Pero quiero que entiendas algo. Llegó el momento que se levantó. Amén. Llegó el momento que se levantó. Llegó el momento que se levantó. Y ordenó
reprendió al viento y ordenó al mar. En esta versión, según la traducción griega, hay como, se deja ver como que no era simplemente una tormenta, sino que habían espíritus demoníacos operando para destruir la vida de los discípulos ese día. No era solo el agua y el viento. Había algo espiritual detrás de todo eso sucediendo, según la traducción griega. Amén. Por eso el Señor dice: silencio, cálmate. En otra versión dice: enmudece. Y en esta versión que yo tengo aquí, ¿qué dice? Solo dice: Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Yo le pido al Espíritu Santo en esta hora que te revele el viento y el mar que están oprimiendo tu vida ahora y que están creando un huracán en tu vida hoy. Porque Jesús identificó enseguida el viento y el mar y les dijo: enmudece, enmudece. Abre tu boca ahora y dile a ese viento y a ese mar, dile: cállate, enmudece. Hay tantos rumores, todos son de muerte, todos son de destrucción, todos son de... Pero el Señor se levantó. Amén. Y dio una orden. Amén. Entonces, después vamos a seguir hablando, después vamos a seguir profundizando, pero bueno, vamos a terminar de leer. Enseguida, dile que está a tu lado, enseguida. Enseguida. No fue dentro de 4 años. No es que el pronóstico meteorológico decía que había un huracán, y el huracán, cuando el ojo está pasando por arriba de ti, dura 2 días. Cuando toca tierra se afloja, pero en el mar se alborota más. Y entonces hay que esperar, porque todo es esperar. Dile que está a tu lado, enseguida. 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 ¿Sabes por qué fue enseguida? Porque enseguida el viento y el mar se detuvieron. Porque Jesús le fue dado un nombre sobre todo nombre, que es el nombre del cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y le fue dada toda autoridad sobre todo en esta tierra. Y cuando Él habló, enseguida le obedecieron el viento y el mar. Amén. ¿Quién puede controlar el viento y el mar? ¿Cuántos han vivido cerca del mar? ¿Conocen el mar? ¿Se han bañado en un mar embravecido? ¿Entienden lo que es que el mar hace lo que le da su reverenda gana? Al mar nadie le dice qué hacer. ¿Le suena algo? A mí me suena tan familiar. A Putin nadie le dice qué hacer. ¿Quién le dice? No, enmudece, silencio, cállate. Nadie. Y si está embravecido, menos. Si está embravecido, menos. Entonces, dice, enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Amén. Aleluya. Todo quedó completamente tranquilo. En otra versión dice, y se hizo grande bonanza. La palabra bonanza significa sereno, tranquilo. Una cosa donde había un huracán y enseguida se hizo bonanza. Enseguida se calmó la tormenta.
Versículo 40. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos. El Señor se dirigió al viento y al mar. Y después vino a enseñar. ¿Por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Dice esta versión. ¿Por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? ¿Saben qué? Hay mucha gente en la iglesia que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Cree que Jesús es poderoso, cree que Dios tiene toda autoridad. No, vamos a decir, no vamos a decirlo así. Sabe humanamente, sabe que Dios es poderoso, sabe que Dios tiene toda autoridad, sabe que le fue dado un nombre sobre todo nombre, sabe que Él puede cambiar las circunstancias. Pero quiero que te diga una cosa: saber no es lo mismo que creer. Amén. Aleluya. Saber es como un conocimiento muerto. Es una cosa, yo lo sé ya, pero no es una cosa que tenga ningún fruto. Pero creer no se limita a decir yo sé que Él lo puede hacer. Creer, porque eso lo he escuchado muchas veces a la gente. Hermanitos enfermos, hermanitos pasando por X situaciones. Entonces, ellos son los que están pasando por situaciones y me escriben a mí para que yo les ministre. Pero entonces, al final terminan ellos ministrándome a mí, diciéndome: pastora, pero yo sé que Dios lo puede hacer. Yo sé que Él es poderoso. Yo sé que Él hace milagros. Pero la pregunta es: ¿tú crees que lo va a hacer? ¿O tú sabes que puede? Tú sabes que puede. Eso mismo pensaban los discípulos de la barca. Ellos sabían que Él podía, si habían visto que Él había hecho una serie de cosas. Pero si ellos hubieran sabido que ellos iban a llegar seguro a la otra orilla, se hubieran acostado a dormir al lado de Jesús. Amén. Si ellos hubieran sabido, o sea, creído que sí lo iba a hacer y no que lo podía hacer, hubiesen tenido una experiencia diferente. Pero Dios tiene misericordia y Dios entiende los procesos y las temporadas en las que vive cada uno, y Dios sabe hasta dónde uno cree, hasta dónde uno necesita que Él se levante. Amén. Entonces, cuando el Señor les dijo esto, dice el versículo 41, ya ellos no pudieron decir nada porque a lo que Él dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Ellos no respondieron nada respecto a eso, porque fue una pregunta retórica. No fue para que ellos respondieran, fue para que se dieran cuenta: ya yo te había dicho, vamos para el otro lado, y si yo estoy contigo, aunque hay una tormenta, tú vas a cruzar hacia el otro lado. Amén. Versículo 41. Pero ellos estaban tan asombrados y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes por qué? Porque es lo que les decía, hay gente en la iglesia que sabe que Dios hace esto, que sabe que Dios hace aquello, que ha leído la Biblia, se sabe, conoce un Dios histórico, se sabe el Antiguo Testamento de memoria. Dios abrió el mar, Dios la vara de redención, el mar rojo, el otro, te sabes todo, el pelo de Sansón, te sabes todas las historias habidas y por haber. Pero a la hora de creer de verdad y de saber que Dios lo va a hacer, ahí estás descalificado. Amén. Ahí estás desaprobando. Porque estás creyendo en un Dios histórico. Sí, Él lo hizo ya. Sí, amén. Él lo puede hacer, es verdad. Gloria a Dios, Él lo puede hacer. Pero tenemos que trabajar en ganar en esa fe que dice: yo sé que Dios lo va a hacer. Amén.
¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Porque no conocían la magnitud, ¿verdad? En ese momento se dieron cuenta de la magnitud, porque ellos dijeron, bueno, él liberó de un demonio, él sanó una enfermedad, él resucitó un muerto, él sanó un enfermo, pero aquí no hay ningún enfermo, ni un endemoniado, ni un muerto. ¿Ves? ¿Aquí qué va a hacer? Pero no entendían que el Señor era el Señor sobre todo. Aleluya. Y que por encima de él no había viento, ni mar, ni lago, ni tormenta, ni huracán que pudiera prevalecer si él se levantaba. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Conoces a ese hombre? Amén. ¿Tú conoces a ese Dios que hasta el viento y el mar le obedecen? Amén. ¿Tú conoces a ese hombre que se levanta y enseguida la tormenta se hace un mar sereno y tranquilo? Amén. ¿Tú conoces al que hace las cosas o al que tú crees que puede hacerlas? Al que hace las cosas. A veces tenemos un concepto inadecuado del oficio de Jesús. Y es triste que lo más preciado que tenemos es la salvación, pero Jesús no solo vino a esta tierra para salvarnos. No solo. Jesús prometió que en esta tierra estaría con nosotros, como estaba con estos discípulos. Amén. Como estaba con ellos en la barca. Él prometió estar con los discípulos. Quiero que te quede claro una cosa. Jesús no prometió estar con la multitud. La multitud estaba en la orilla. Se habían ido para su casa. Quizás allí no había ni tormenta. Pero Jesús no estaba allí. Allí no pasaba nada. Pero Jesús no estaba allí. Allí quizás ellos estaban en tierra firme, seguros humanamente. Pero Jesús está comprometido con la gente que le sigue. Aleluya. Jesús se levantó por sus discípulos. Y a ellos les estaba dando una enseñanza. La gente de la orilla se la perdieron. La gente de la orilla, lo que entendieron de las parábolas lo entendieron. Y lo que no, se lo perdieron. Porque solo buscaban a Jesús cuando tenían una necesidad, un problema. Y después, bueno, ya, calabaza, calabaza. Y aunque ellos despidieron a la multitud, ahí hubo gente que dijo, búscame otro barco, que aunque yo no tengo en este, yo me voy de todas maneras. Para donde él vaya, yo me voy. En los pasajes anteriores, porque en los otros evangelios, esta misma historia está interrumpida por otros pasajes así que van saliendo. Como el hombre que dijo, no, yo voy contigo, Señor, pero primero déjame ir a enterrar a mi papá que se nos murió, creo que fue de mi mamá. Entonces, el Señor le dijo, bueno, no entiendes que es el momento de estar donde yo estoy. Amén. Entonces, ¿en qué otra cosa estás tú ahora que es el momento de estar en la barca con Jesús? ¿En qué estás envuelto tú ahora mismo que no te das cuenta que es el momento de estar en la barca con Jesús? Te digo claramente, quizás la gente no se atreve a decírtelo, si no estás en la barca con Jesús no vas a llegar a la otra orilla. Te vas a quedar en la orilla incorrecta. Porque los que van en la barca son los que siguieron a Jesús. Y los que siguieron a Jesús son los que iban para la otra orilla. Jesús no tiene una responsabilidad con la gente que no lo están siguiendo a él. Jesús puede tener misericordia. Gloria a Dios por su misericordia. Pero ojo, la Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. A Dios nadie le dice, tienes que tener obligatoriamente misericordia.
Pero sobre los discípulos y sobre la gente que sigue a Jesús hay una promesa. Yo estaré contigo. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. A veces las circunstancias lucen tan críticas, pero tan críticas, tan críticas, tan críticas como le sucedió a esta gente, que llegó un momento en que empezaron a tener miedo. La dureza, la fortaleza, la espiritualidad, todo les duró hasta un punto. Estando con eso viéndolo visiblemente. Hoy tú y yo no lo vemos cara a cara. Ellos lo estaban viendo ahí al lado de él, al lado de ellos. Y aún así tuvieron miedo. Te pregunto, ¿tienes miedo? No respondas, es una pregunta retórica. ¿Tienes miedo? Llama a Jesús. Amén. Llámalo. Llámalo. Ese es el momento de clamar y llamar al que puede hacer que todo cambie en un instante. Aquella gente ya se vieron perdidas. Decían, Señor, no tienes miedo de que nos hundamos. Otra versión dice, no te asusta que perecemos. Señor, ¿no te das cuenta que nos estamos ahogando? En otras palabras, pensaban que morirían. Pensaban que ya no había solución. Pero se acordaron que Jesús estaba ahí con ellos. Y le pidieron ayuda. Y el Señor se levantó de una y dio una orden que iba por encima de las leyes de la naturaleza. Ay, Padre. Dio una orden contra todo pronóstico meteorológico. Y enseguida se hizo una grande bonanza. No solo cesó la tormenta, sino que el mar el lugar cambió. El lugar dio un cambio total, un cambio radical, de una cosa tormentosa que no tenía solución a un lugar tranquilo y sereno. En plena tormenta es el momento de tener fe. Amén. Y es el momento de llamar a Jesús. En pleno problema, no es el momento de ver con tus ojos naturales el fin que quizá humanamente te espera. Cuando es el momento más crítico, cuando ya estás con la soga al cuello, ese es el momento de llamar a Jesús. Y contra todo pronóstico, Dios puede provocar una total calma. De repente y por encima de toda ley de quien sea, ¿no? de la naturaleza humana y de quien sea. Quiero que te pongas en pie. Quiero que entiendas algo. En medio de la tormenta es el momento de llamar a Jesús y de estar en el lugar donde está Jesús. La gente de la multitud solo venía a buscar a Jesús cuando tenía un problema, cuando tenía una necesidad. Pero los discípulos seguían a Jesús en donde quiera que él iba. Y cuando se desató la tormenta, ellos estaban con Jesús. Y Jesús se levantó a favor de ellos, reprendió el viento y el mar y los libró de las circunstancias adversas que estaban viviendo. Y le demostró la magnitud de su poder y la promesa que les había hecho de estar con ellos en todo tiempo. Y algo muy importante, que es la esencia de lo que te quiero decir hoy. Ya en esta casa hemos ministrado sobre el temor, hemos echado fuera el espíritu de temor. Pero yo quiero que tú te lleves hoy un mensaje en particular, y es el siguiente. El Señor no solo con su presencia
puede hacer que estemos confiados en Él, sino que con su voz, cuando Él se levanta, con su voz Él va y quita la fuente de tu temor. Amén. Aleluya. El Señor pudo haberlo hecho de tantas maneras. El Señor pudo haber dicho, en medio de la tormenta, tranquilo, no se preocupen, aunque el agua se inunde, aunque la barca se inunde, no importa, estén tranquilos, yo estoy aquí, vamos a llegar al otro lado, no tengan miedo. El Señor pudo haber hecho eso y así, dándoles aliento, dándoles ánimo, y sí podemos, y sí llegaremos hasta llegar a la otra orilla. Pero el Señor se levantó y quitó la fuente de su temor. Lo que les estaba haciendo temer a ellos, que ya no pudieron, hasta ahí les dio la fe, hasta ahí llegaron. El Señor tuvo compasión. Amén. El Señor tuvo misericordia. Y aunque después les enseñó y les dijo, ¿por qué no confían en mí? ¿Por qué tienen miedo? Pero el amor de Dios es tan grande y la compasión de Dios es tan grande para su discípulo, para el que lo sigue, que el Señor se levantó y lo que les estaba haciendo a ellos sentir temor, el viento y el mar, el Señor les dio una orden y le dijo, emudece, cállate. Hoy quiero hacer 2 llamados. El primero, si tú hasta hoy has sido de la multitud, número 1, tienes que reconocerlo tú. Yo no voy a señalar con un dedo aquí a nadie, yo no soy quien para hacerlo, pero Dios conoce a cada persona y tú conoces hasta dónde has llegado con el Señor y hasta dónde no. Quiten esto ya, por favor, gracias. Si tú hasta hoy has sido de la multitud y tú dices, búsquenme una barca, que yo me voy detrás de Jesús y donde quiera que Él esté, yo voy también, pasa aquí adelante. Pasa aquí adelante que queremos orar por ti. Queremos